El miedo es como una roca que está en el camino. Si pasamos junto a ella y no la quitamos, es como aceptar el fracaso y no poder exclamar que solo está en nosotros superar este obstáculo. Dice el autor, mi intención contarle al público mis experiencias personales y describir las técnicas que a mí me permitieron superar los complejos e inferioridades a los que me acondicionaron la ignorancia de mis padres, una educación inapropiada y una serie de tradiciones. Cuando cursaba los estudios primarios, allá por los años 80, fui considerado el chico más tonto de la escuela. Sí, el número 1 de la timidez en todas las actividades que me solicitaban realizar. Yo creía imposible el convertirme en un excelente alumno. Siempre obtuve las peores calificaciones. Era terrible cuando el profesor exigía que pase al frente a realizar alguna operación matemática o a exponer de forma oral la tarea escolar. Cuando lo hacía, el miedo se apoderaba de mí y me temblaban las piernas. Luego todo el cuerpo, incluso la mismísima lengua, no por el deseo de hablar, sino a consecuencia del mensaje mismo terrorífico que debía participar. Sentía traspasar por mi cuerpo una corriente de frío y una energía negativa se adueñaba de mí. Sentía mi mente en blanco. No podía leer ni hablar. No reaccionaba ni me concentraba para pensar por lo menos en algo que mi cerebro haya retenido. No, solo sentía terror. No nacía en mí ningún impulso de participar en los programas socioculturales preparados por la escuela para homenajear a mamá o papá. Peor, participar en los nombrados encuentros deportivos. Todo eso a mí me parecía terrorífico. De regreso a casa vivía una experiencia semejante. Dejaba los útiles escolares por ahí, comía y en la tarde tampoco me preocupaba de realizar los deberes, las tareas. No deseaba salir de casa, es decir, nada me interesaba. También tenía miedo, mire usted, a la gente. Cuando estuve en 5º grado le dije a mi mamá, ya no quiero ir a la escuela, mejor me retiro. Para no verme sufrir, apoyó mi propuesta, pero en 8 días después de no haber asistido a clases, llegó el bendito profesor y habló con mi madre y luego de una buena retada me enviaron a la escuela. Me fui muy triste, pero me fui. Al fin llegó el día que finalicé la primaria, fecha que no olvidaré jamás, porque mi libreta de calificaciones estaba llena de rojos, de pésimas calificaciones. Y yo, el único alumno que sacó las peores calificaciones. Me imagino que el profesor, cansado de soportarme, me regaló las notas para que alcanzase los puntos necesarios y esté en la lista de los que terminaban esa primera etapa de vida académica. Bueno, para mí, primera y última, por cuanto de estudios nunca más quise escuchar. En aquellos tiempos, la metodología de los educadores era exigir a los niños la memorización, explicaban de una manera superficial, de seguro no entendible para la gran mayoría, peor para mí, que en ese entonces no tenía ni sentía ninguna motivación. ¡Qué terrible experiencia educativa! Al cumplir 14 años, no sé realmente cómo sucedió,
Pero una de mis adorables hermanas decidió llevarme a vivir a una de las ciudades más grandes de la costa ecuatoriana y me habló que me dedicara a estudiar. Imagínense, esa propuesta fue electrizante y aterradora. Tan solo imaginar estar rodeado de nueva gente, no lo soportaría. Ella, mi hermana llena de amor por convertirme en un hombre de bien, insistió hasta que acepté. Me inscribió en un curso de nivelación, lugar donde me sentí tranquilo y recibí un trato amable y cordial de la viejita que nos daba la capacitación. Sobre todo, no era discriminado por no recordar los temas escolares o por lo despreocupado que era. Agobiado de los miedos y un sinfín de imaginarios negativos, asistí, muy elegante por cierto, el primer día de clases a un colegio particular de la ciudad moderna. Los temores de que yo no sabía nada me continuaban triturando, pero con el pasar de los días fui ganando confianza en mí mismo. Estos maestros generaban nueva información y los sentía bastante agradables. Recuerdo como si fuera hoy, un día ingresó al salón de clases una maestra que nos informó que era licenciada de Lenguaje y Comunicación. Esa era la materia que me hacía temblar, así como los malditos números que nunca los entendí. Dicha maestra fue nuestra dirigente del curso y parecía adivinar mis temores. Por eso me hacía intervenir desde mi butaca y luego al frente, junto al pizarrón. Como dije, al inicio todo fue fatal. Me olvidaba el tema y no sabía qué decir cuando pedían mi participación. Luego, con la práctica fui mejorando, pero lo hacía de forma muy insegura, preocupado por lo que dirán los demás, los chismosos, los habladores que estaban al frente, es decir, mis compañeros de aula. Una tarde, cuando sonó la sirena indicando la finalización de clases, la maestra me dijo amablemente: ¿podemos hablar sobre su rendimiento, joven? Muy nervioso contesté que sí. Ese día cambió mi vida. Agachado, escuché todas las palabras sabias de mi maestra de literatura. Me dijo: desde hoy en adelante, mi mayor deseo es que te conviertas en el mejor estudiante de la clase. He observado tu comportamiento y he visto en ti un estudiante muy reservado, tranquilo, honesto y aplicado. ¿Aplicado yo? Me sorprendió. Sí, pensé, ¿desde cuándo? Durante todos mis años de experiencia como maestra han sido pocos los que reúnen esas cualidades. Los demás son bulliciosos, hacen tiempo en las pruebas, son holgazanes y rezongones. Ni siquiera aceptan alguna observación, se enojan. En cambio tú, aunque me he dado cuenta que no te gusta participar, sí obedeces y estoy convencida que con mi apoyo vamos a lograrlo. Cada palabra de la maestra era como una descarga eléctrica en mi ser. Era increíble, sin duda. Además me dijo: tú sí sabes leer y lo haces muy bien, solo que no has logrado sobrepasar los límites del miedo. Por eso es que te sientes inseguro cuando estás al frente de tus compañeros. Pero no te preocupes, vas a mejorar. Realmente tienes más cualidades positivas que negativas. Desde hoy en adelante, aplicarás la lógica natural. ¿Lógica natural? ¿Y esto qué es? Bueno, eso es la destreza natural que poseemos las personas para razonar sin apelar a la conciencia. Para que entiendas, empecemos con algo práctico y real. Pues más sorprendido exclamé: maestra, lo real es que no puedo concentrarme cuando estoy frente a la gente, y a su vez pregunté: ¿qué hago? ¿Cómo puedo perder el miedo? Muy segura, como leyendo mi pasado, me dijo: ¿recuerdas cuando de niño tenías terror a las inyecciones? Sí.
Eso era aterrador, y no solo yo, casi todos los muchachos corríamos al ver a las enfermeras cargando esas cajas llenas de jeringuillas que de seguro estaban visitando las aulas para pincharnos en la nalga y hacernos llorar. ¡Exacto! Así nacen los miedos y se convierten en fobias cuando los utilizamos como amenaza o escarmiento. Seguía las interrogaciones. ¿Has visto que la gran mayoría de tus mismos compañeros andan tatuados? Entonces, ¿cómo explicarías que de jóvenes han soportado sin quejarse que una aguja penetre su piel miles de veces, tan solo por el placer de tatuarse un dibujo a su gusto, cuando de niños era considerado un sacrificio y castigo además? Como que entendí lo que la maestra llamó lógica, pues comprendí todo cuanto ella sentenció. El miedo te domina cuando se apodera de ti y ya en tu interior te destruye. Pero si logras dominar la energía negativa del miedo, se disipa y hasta puedes convertirla en energía positiva para alcanzar tus sueños y disfrutar una vida plena. Agregó la maestra, todos los desafíos nos ayudan a vencer los miedos, sea en la casa, en la escuela o en el colegio, es decir, a la luz de toda la vida. Esta vez un poco alejada de la realidad académica, la maestra manifestó: ¿has visto al boxeador que la gente lo llama el mejor de todos los tiempos? No, sonrió la maestra. Aclaró: por la tele, chico, por la televisión. Sí, claro, sí recuerdo, maestra, el que le dicen Mohamed Ali. La maestra, entusiasmada, movió la cabeza afirmativamente. En sí no entendía para qué sirviera ese ejemplo. Un peleador. Continuó escuchando entusiasmado cuando al rato salió de su boca: ¿podrías creer que él también tuvo miedo? Eso sí que no lo puedo creer, respondí. Tremendo hombre, gigante, grande y musculoso, con cada golpe que daba, derribaba al oponente. ¿Cómo va a tener miedo? Eso sí que yo no lo creía jamás. Sus palabras me hicieron recordar cuando de niño mis hermanos mayores, en complicidad con otros jóvenes, nos hacían pelear entre niños argumentando que tal o cual ha dicho que no podemos pelear, que tenemos miedo. Entonces nadie quería ser llamado cobarde. Nos enojábamos y al instante nos agarrábamos a trompadas. Nos peleábamos hasta derribar al oponente. Realmente allí no sentíamos miedo, pese a los golpes que nos dábamos de ida y vuelta. O sea que no tienes miedo a pelear, interrogó. Muy nervioso le comenté que eso era costumbre del lugar donde vivía y que se justificaba porque había una justa causa, pues el cuerpo se enardecía y ya se iba un poco el miedo, pero sucedía en nosotros porque éramos niños. En cambio, Mohamed Ali no, porque era un campeón. Me impresionas, dijo la maestra. Veo que posees una cualidad en la que te desarrollas muy bien. Pero no te equivoques, todas y todos tenemos miedo a alguien o a algo. Por ejemplo, a equivocarnos, lo que nos impide demostrar las cualidades que todos poseemos. El miedo se transforma en inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? La falta de valor que anula nuestro potencial interno y nuestras virtudes, contestó. Yo entendí que además de tener miedo de expresarme ante el público, tenía también excelentes virtudes, cualidades que antes ni siquiera imaginaba. La maestra continuaba. Para ilustrar sus palabras dijo lo siguiente: yo también fui como tú. De todo tenía temor. Lo único que me encantaba era tomar clases de música en el conservatorio, hasta que llegó el día que mis maestros me decían que era la mejor y que debería presentarme en un acto público para demostrar lo que he aprendido. Sucedió que debía cantarle al público que participaba de la graduación de los ingenieros civiles de la ciudad. ¿Qué crees que sucedió? Muy contento, como no puede ser de otra manera, entusiasmado, susurré: excelente.
Supongo que los asistentes la despidieron con honores. Pues fíjate que no. ¿Cómo? Aunque me preparé muy bien, el día de la presentación me quebré. Cuando el presentador me anunció, salí muy asustada y el percibir que la gente estaba seria, fijando la mirada en mí, me paralicé de miedo. Empezó a sonar la pista de la música de la canción. Era el momento de la vocalización y no dije nada. No canté. ¿Puedes imaginarlo? Por más que mi madrecita me decía, canta, 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 mija, canta. Y mi profesor de música trataba de recordarme la letra de la canción, pero nada. Empecé a temblar, a cogerme las manos, a apretarme las manos y a sudar frío. Finalmente, lo único que se me vino a la mente fue dejar el escenario y correr. Fue horrible. Nunca podré olvidar de aquel día. Medio asustado y temeroso le pregunté, ¿abandonó la música? ¿Abandonó lo que más amaba? Con un profundo suspiro exclamó y dijo, no, nunca. Estaba realmente perdido, un adolescente perdido. Soportando las críticas destructivas de los que no saben de arte y un poco de los que sí entendían, sobreviví 8 años más de complejos y miedos. Pero nunca dejé de estudiar música y actuación. Siempre lo hacía frente a un espejo con la promesa de que no volvería a fracasar nunca más. Con el tiempo pude observar que practicar despertaba en mí sensaciones positivas. Era una deuda pendiente. Soy muy honesta. Mis padres siempre me enseñaron que cuando se debe algo, en algún momento se lo tendrá que devolver. Quiero que sepas que nada es más poderoso que nuestro poder interior y nuestra misma conciencia para enmendar los errores y alcanzar lo que se ama. En lo que culminó esas bonitas frases que me tenían cautivado, hizo un movimiento en las manos como que buscó algo en la cartera y me dijo, quiero obsequiarte mi última grabación, mis propias canciones. Tomé en mis manos el CD en el que se leía, un saludo a la constancia y dedicación. En los días siguientes escuché las canciones, cuya letra era un canto a la vida con una voz angelical, anunciada por un locutor de la mejor radio de la ciudad. Decía, señoras y señores, es un gustazo invitarles a escuchar una de las bellas melodías, escritas e interpretadas por Doncella, la artista local. Además, comunícate conmigo y gánate una entrada para que este fin de semana disfrutes el concierto dedicado al amor. En vivo y en directo estará con nosotros Doncella, la artista del año. Pero antes de despedirse, la maestra concluyó. Si te gusta algo, persiste. Si amas el arte, prepárate y demuéstrale al mundo que lo sabes hacer. Si tienes miedo a las alturas, toma todas las seguridades y lánzate al vacío. Si tienes miedo de hablar en público, prepara un tema y corre el riesgo. Si te encanta el baile, deja la timidez y mueve el esqueleto. Haz esto en todas tus actividades que más ames. Si ya te lanzaste por primera vez y algo salió mal, no te preocupes, porque la próxima vez será mucho mejor. Recuerda que sin pasión no hay redención. La mejor terapia para destruir los miedos es el hacerlo. Lánzate, caigas como caigas, salga bien o salga mal, de todos modos te dejará una lección. Muchacho, con una palmada en mi hombro izquierdo, dijo, no te conviertas en tesoro que habita bajo la tierra. Mientras no lo descubren, no sirve para nada. Sus palabras me colmaron de ánimo y autoestima. Sentí una energía que fluía, como que miraba al mundo diferente.
Al final del trimestre mejoré las calificaciones y fui el mejor egresado. Decidido a triunfar, continué mis estudios universitarios y terminé como el mejor puntuado de mi promoción. Por 3 ocasiones fui presidente del curso y el encargado de dar un mensaje en la ceremonia de incorporación el mismo día en que la universidad nos entregó el título de abogados de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Transcurrido el tiempo, comprendí lo importante que es el autoprepararse, cual atleta que logra sus medallas olímpicas y se convierte en el mejor, a consecuencia de haberse sacrificado mucho antes de llegar al duelo. Esto como primera estrategia hacia el éxito. La segunda, y para mí la mejor, la que funciona, ama tus nervios. Debemos regresar la mirada a los sistemas del cuerpo humano, entre ellos el más importante, el sistema nervioso, el cual consta de 2 partes principales. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por neuronas sensoriales. Llevan información de los nervios al sistema nervioso central, transportan información del cerebro y la médula espinal a las fibras musculares de todo el cuerpo. Recordemos que el cerebro está formado por miles de millones de células nerviosas. Somos seres vivientes que no podemos decidir por arte de magia estar bien o mal. Son alertas que nuestro sistema nervioso las aplica a fin de prevenir que algo malo nos suceda. Se convierten en frenos. De lo contrario, hablaríamos cualquier sandez, sin sentir remordimiento alguno. El ejemplo claro son los borrachitos. Actúan sin el auxilio de los nervios. Al otro día no quieren saludar a nadie. En definitiva, el tratar de quitárnoslos de encima es una marcha inútil, porque no lo lograríamos jamás. Sin embargo, paradójicamente, el aprender a vivir con ellos, amarlos, abrazarlos fuerte y sentirse bien junto a ellos es la mejor técnica jamás enseñada por alguien. Cada vez que tengas que intervenir frente al público, recuerda que los nervios son tus mejores aliados. Camina con ellos, porque será muy difícil recomendar o encargar tus nervios. Yo no he visto a nadie que previo a una presentación al público le diga a un amigo o a un familiar: por favor, te dejo recomendando mis nervios mientras yo me presento. Y cuando ya me presente, los vuelvo a recoger. Es decir, los dejé para no tenerlos cuando me presente en vivo y en directo. ¡Qué error! No hay cómo, eso no funciona. Por eso siempre sé feliz con nuestro sistema nervioso y conquistarás victorias. He aprendido a diferenciar entre lo que te exige el mundo y lo que realmente funciona. Frases como: párate duro, deja los nervios, anímate, decídete, no tengas miedo, son léxicos que no me ayudaron en nada, pues al intentar aplicarlos más de una vez fracasé.